Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por recibirnos. Es nuestro propósito cada semana orientarles con información oportuna, útil, esa que podemos utilizar de manera inmediata. Para la ciudadanía, decir que la situación económica está difícil o dura es muy común. Con la expresión hacemos referencia al costo de la vida, a lo que representa para cada ciudadano y ciudadana de este país sostenerse, mantener su familia. Hablamos de ese 76% de los que ganan el sueldo mínimo y carecen de los recursos suficientes para llegar a fin de mes, o a ese 20% de la población, más de 2 millones de personas que viven en extrema pobreza o pobreza. De aquí nos preguntamos, ¿sabemos cuál es el verdadero costo de nuestras necesidades básicas? ¿Alguna vez usted ha calculado en términos porcentuales qué cantidad de sus ingresos destina a alimentación, vivienda, escolaridad, transporte, ocio? ¿Entendemos cómo impacta a la economía de nuestros hogares no tener el respaldo necesario en sectores fundamentales como salud y educación? Pues hoy, en Así las Cosas, hacemos este cálculo con ustedes de la mano de especialistas en el área. Vamos a conversar sobre el costo de mantener los hogares dominicanos desde todas las esferas sociales en esta entrega de economía de bolsillo. Yo confío plenamente en las voces que estarán orientándonos en adelante en nuestra mesa. Aprenda junto a nosotros y acompáñenos. Nos repartimos los gastos en la casa, mi esposo pago de casa y comida, y yo los gastos de colegiatura, seguro médico, entre otros. Gracias a Dios que yo no pago casa, pero uno sabe que el pasaje, la comida, los cuartos del pasaje de la escuela, los muchachos. Pagos y pagos. ¿Pago en qué? ¿Pago de qué? Pago de colegio, pago de casa. 10.000 pesos para el subministrario no da para nada. Ok. Nada, dará para algo, no da para nada. Porque hay gente que gana 100.000 y 50 y 60.000 pesos y quedan guindeados, están cogiendo prestados. Entonces, ¿cómo tú te crees que me puedo yo sostener con 10.000 pesos? Hoy cogiendo lucha, cogiendo prestado y haciendo lío, yo te vende esto, yo vende lo otro, yo hago lo otro. Porque ¿Y en qué más usted gasta? yo, no, lo que más se gasta en comer, porque imagínate, a ver, hay que comer. Muchas gracias. En la casa, en mi casa, tengo 4 muchachos. ¿Y cómo tú lo haces para llegar al fin de mes con el presupuesto que tienes? Bueno, aruñando, comiendo arroz blanco. De regreso en Así las Cosas, estábamos presentando algunos números importantes. Muchas veces no entendemos a qué corresponden esas estadísticas porque en la prensa, en los medios de comunicación en sentido general, siempre se nos habla de más de un 5% de crecimiento, que la economía está bastante estable, que República Dominicana va bien, que seguimos avanzando, que nos desarrollamos, que crecemos. Pero, ¿qué implica esto para el dominicano y la dominicana, para la economía de bolsillo, como hemos titulado nuestro programa para esta semana? Estamos ansiosos y ansiosas de conocer de qué se trata todo esto, cómo vive nuestra gente, cómo lo hace, cuál es el lenguaje que vamos a emplear con nuestros especialistas para tratar de entender un poco más a fondo todo este tema económico, a nivel pequeñito, no a nivel de las grandes mentes y las discusiones y paneles que se dan en muchos sectores de nuestro país. Presentamos a nuestro amigo José Rijo, quien es analista presupuestario. Nuevamente nos acompañan Así las Cosas, al igual que Rafael Joviné, economista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Óigame, cuántas preguntas que tenemos nosotros. Hablando de economía de bolsillo, yo creo que a la gente primero hay que explicarle, ¿no? De qué se trata todo este tema de macroeconomía, microeconomía, de cómo los números que presenta principalmente el sector oficial se traduce aquí, del lado derecho o del lado izquierdo. A ver, empieza usted, José. Bueno, un placer como siempre, Tatiana, y más compartir con mi gran amigo Rafael. Rafa, uno de los jóvenes más brillantes, dedicado a la investigación del manejo de los recursos públicos y de todo lo que tiene que ver con política social en la República Dominicana. Así es. Mira, discutir el crecimiento económico de la República Dominicana es el decir, bueno, yo creo o no creo en las cifras que da el gobernador del Banco Central. Los parámetros, los indicadores, las series son correctas, están sustentadas.
en una voluntad real de expresar las estadísticas económicas de la República Dominicana? Yo pienso que no, porque el Banco Central es parte interesada en el manejo y en todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica. Por lo tanto, el Banco Central está interesado en presentar sus números que vayan dando satisfacciones a su ejercicio. Por eso nosotros hemos abogado siempre de que haya una oficina de cuentas nacionales diferente al Banco Central, para que sea más independiente. Cuando uno analiza lo que el Banco Central define como canasta básica en los diferentes niveles de ingreso de la población, uno dice, bueno, pero esa es la realidad. ¿Cuál es mi canasta básica realmente? ¿Qué es lo que yo consumo? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo cubro? ¿Cómo una familia, cómo el 76% de la población dominicana que cotiza en la Seguridad Social gana menos de 20.000 pesos? Con una canasta básica nacional de 30.000 pesos. Eso entonces no hay manera de explicarlo, de cómo lo hace el dominicano. Porque el problema es que nuestro modelo económico está sustentado en la acumulación de riqueza en determinados grupos económicos y políticos que se han beneficiado de este modelo y que genera desigualdad y que crea altas vulnerabilidades. Se habla de disminución de la pobreza, se habla de que una gran cantidad de personas ingresaron al mercado de trabajo. Sin embargo, el 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años se quieren ir del país. Entonces, ¿cómo, a partir de qué que vamos a hacer los análisis? Claro. ¿De los datos del Banco Central? ¿De la realidad de la gente? Es decir, ¿cuántas personas viven utilizando la tarjeta de crédito? Por supuesto, endeudándose. Para poner un el ejemplo. fiado, claro. Los préstamos usureros. ¿Cuánto es el costo del financiamiento de esa tarjeta de crédito? Que no se contabiliza como parte de esa canasta, de los ingresos que tú tienes. Porque hablar de canasta básica hay que hablar también de ingresos. Pero debemos describirlo para la gente que no domina al todo esto de la canasta básica, porque pudiéramos entender que solo se trata de los alimentos y es mucho más amplio. Yo creo que la gente debe conocer, Rafael, exactamente qué es lo que se incluye allí, servicios, productos, para que vayamos entendiéndonos a nivel de bolsillo. Claro. Bueno, en sentido general, la canasta básica familiar es una medición que se construye en base a una encuesta que se hace cada 10 años. Ya tenemos 11 años que no se hace esa encuesta. Ese es otro punto importante. Y esa encuesta lo que hace es medir el gasto de los hogares. Luego lo clasifica los hogares según sus ingresos y según su determinado nivel de gasto. ¿En qué gasta? Alimentos y bebidas, sean alcohólicas o no alcohólicas, artículos de primera necesidad, lo que tiene que ver con servicios, incluye servicios como educación, vivienda, salud, incluye transporte, incluye toda una serie, digamos, de gastos que tienen los hogares en el día a día. Entonces, lo que se hace es que la encuesta se ejecuta, se realiza en un periodo de tiempo y luego a nivel de cada año se actualiza con los datos de inflación del país. Eso es importante saber. ¿Qué tan técnico es ese estudio y quiénes participan? Precisamente por la preocupación que externaba José. O sea, si es solo el sector oficial que está levantando esa información, pues ahí el dominicano y la dominicana como que tendría que dudar, ¿no? Claro. ¿Quiénes participan en ese levantamiento? Ese levantamiento se coordina entre la Oficina Nacional de Estadísticas y el Banco Central. Entonces, es una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. La última que se realizó terminó de levantarse en enero del 2008, la última. Ahora se está empezando nuevamente a levantar esa encuesta a ver cómo ha cambiado el patrón de consumo en los últimos 10 años. Porque un aspecto importante que tiene esta encuesta es que son, digamos, 10, 12 categorías en general y a cada una le asigna un peso determinado. Es decir, los hogares gastan, digamos, 25% de sus ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no?
Ese es el peso actual. Y otros, como por ejemplo comunicaciones, me parece que el peso es de un 4%. Pero ¿qué sucede? Que ese sistema estático de tener los precios bajo un determinado nivel de incidencia o peso en los hogares puede variar según los años. Claro. Puede variar, digamos, por el transporte, digamos, que tanto el peso del transporte para los bolsillos de los hogares se ha encarecido o se ha reducido. Yo recuerdo que hace 10 años se decía que con el metro de Santo Domingo el precio, lo que le costaría a la gente el transporte se iba a reducir de su canasta básica, precisamente porque es un nuevo sistema subsidiado y que por lo tanto eso iba a representar un desahogo para los hogares. Pero luego de eso pues han venido muchos años y se ha visto no solamente empeorado el transporte, sino también que se ha acrecentado, y también los precios internacionales de la materia prima, que sobre todo es el petróleo para los vehículos. Y, digamos, en la última década ha variado la proporción de gastos que los hogares dedican o a alimentos, o a servicios, o a comunicaciones, o a cada uno de estos renglones, a viviendas, etcétera. Y eso lo que te deja dicho es que hace falta realmente hacer nuevamente la encuesta y ver cómo ha cambiado esa ponderación, que nosotros entendemos que ha cambiado en los últimos años y que debe de ser debe ser ajustadas a eso. ¿Y de quién ha sido el interés o desinterés de que pasen 10 años, Rijo, sin levantar nuevamente información? Es bueno, tú hablabas antes de esa canasta. Tú dices, bueno, ¿qué consume la gente de desayuno? Pan, sobao de agua, huevo, leche, chocolate, café. Después de esa encuesta, al café, al chocolate, se le incrementó un 16% de ITEVI. Por lo tanto, la base de esa encuesta no tiene validez ya, porque hay productos básicos que fueron aceptados con la aplicación del ITEVI. Ahora, ¿qué come la gente? El desayuno es chocolate de agua, pero el chocolate está pagando ITEVI. Exacto. El agua hay que comprarla, porque el crecimiento no da para que haya agua potable y se pueda hacer un chocolate con un agua que no es potable. Pero ¿qué sucede? Compra huevo, carne. ¿Qué carnes come? De pollo, de cerdo. ¿Cuál ha sido el precio de estos productos? Arroz, habichuela, avena, en fin. Come bacalao, come arenque, come pica pica. Entonces, ¿cuál es el nivel nutritivo de esa canasta básica de alimentos? Si real y efectivamente está creando los nutrientes en los niños y en la gente. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo es que con una canasta de 13.800 pesos para el menor, para el quintil más bajo, para los más pobres, se satisfacen los nutrientes. Cuando tú tienes que agregarle a eso el gasto del gas. Y súmele licuado, que no es una persona, que es una familia, no, 3, 4, claro, a veces 5 no, y el personas. gas licuado de petróleo y el costo de la energía eléctrica. Que regularmente se paga, el que paga, lo mínimo que paga son 750 pesos. Mínimo. Y de gas, lo mínimo que se gasta son 800 pesos. Ya hay 1.500 pesos. Y si una persona tiene un ingreso, porque aquí viene entonces, si esa canasta, ¿con qué la compro? ¿Cuál es el nivel de ingreso de la gente? ¿Cuáles son los salarios mínimos que hay en la República Dominicana? Y si los salarios se indexan en función de cómo crece la inflación. Porque si en estos 4 meses el factor es de 0.66% el crecimiento de la canasta, bueno, ¿cuánto es el ingreso? ¿Cuánto se ha indexado? Deberíamos indexarlo en 0.66. Entonces, una persona que gana 20.000 pesos debería estar ganando a los 4 meses 2.132 pesos. Adicionales, ¿no? Pero eso no se da, porque inclusive la ley de presupuesto del año 2018 suspendió la indexación de los salarios mínimos exentos. Menos capacidad del impuesto sobre la renta. Eso es un punto importante. Pero vamos a irlo definiendo también, porque es importante. Bueno, cuando se hablaba de canasta... Pero perdón, hay una cosa que no hemos agregado. La camisa, el brasier, claro, prendas de vestir. Los pantaloncillos, las medias, los tenis, los zapatos.
Hasta la recreación, que Recreación, igual es cultura, necesaria. claro. es decir, todos esos aspectos están dentro de la canasta. Un punto importante tal vez del último año es que de toda la inflación generada en el último año, el 20%, según las estadísticas del propio Banco Central, se debe al crecimiento en un solo producto, el crecimiento de precio en un solo producto, el plátano verde, según las estadísticas que se publican. Y también eso también cobra relevancia en el contexto de fin de año, de las lluvias. Ustedes saben, luego del huracán Irma y María, nos dio solamente la cola del huracán, pero sin embargo los efectos que tuvo para la agricultura, porque el Estado no planifica en términos de resiliencia, es decir, de garantizar de que se tenga toda la capacidad y la fortaleza para enfrentar, primero para prevenir, para estar preparados para cuando llegue, mitigar y responder de manera adecuada, y eso tiene efectos luego sobre los costos de la canasta y sobre este particular, sobre los principales artículos. Y en el último trimestre, ¿qué ha crecido? El precio de la cebolla, el precio de la yuca, pollo fresco, aguacate, limón, naranja, arroz, aceite de soya, es decir, aparte aparte del efecto que tuvo la reforma tributaria de 2012 sobre esos productos de la canasta básica, lo menos cierto es que en los últimos años se han acrecentado. Entonces, como estos productos representan una alta proporción del bolsillo de los hogares del primer, segundo y tercer quintil de ingresos, que son los ingresos bajos, entonces la inflación para este grupo es mayor, mucho mayor que la inflación para el cuarto o el quinto quintil de mayores ingresos. Es decir, que las personas de menos ingresos, sobre todo las personas pobres, son las que están sobre todo cargando con el peso inflacionario. Y si lo divides también por regiones, la región sur peor todavía. Y ese particular es muy importante al destacar cuando se habla de la canasta básica. Por supuesto. Quiero referirme a los números para refrescar nuevamente que estamos hablando de 13.758, como decía Rijo, ¿cierto? Y 61.387 para la clase alta. Y yo quiero preguntar, o sea, antes de irnos a la publicidad, estamos hablando de 4 miembros en una familia y con esta cantidad, yo creo que si nos referimos a clase alta, ¿dónde? ¿Quiénes? Con todos los productos exquisitos y todos los lujos y privilegios que tienen, ¿no? Para el consumo de su canasta básica. Bueno, es que hay gastos ahí que no se computan, ¿no? Hay gastos que no se computan. Un viaje en helicóptero no se computa. No, claro, eso son otras cosas. No, pero eso es otro. Eso no. Me refiero, Rigo, a la calidad de los alimentos a la que tú hacías referencia hace un momentito, porque de verdad estoy muy preocupado. O sea, todo el mundo sabe que inclusive los nutrientes, o sea, lo básico, desayuno, almuerzo, cena, no se puede con estos números. Por supuesto que no. Y también hacíamos referencia Hoy coge la media, que son 24.200. Ajá. Y entonces también el tema de los salarios que ustedes hablaban, el mínimo que será de 15.448. Y estamos hablando... salario mínimo. Hay 11 salarios 11 salarios mínimos. Hay que tener en cuenta allí, el salario mínimo cotizable de la Seguridad Social anda por los 9.700 pesos, por ejemplo, solo ese, pero ojo, que pero el sector público 5.117. Claro, y también los regímenes especiales, como por ejemplo Zona Franca, donde el salario puede ser de 5.400 pesos, a veces hasta menos. Óyeme, pero hay que ver la vida también de los pensionados, para ponerte un ejemplo. Aquí hay médicos que han sido pensionados con 5.100 pesos. Médicos con 5.100 pesos. Y eso están por encima de la línea de la pobreza. Y eso cae en una categoría de que salieron de la pobreza con 5.100 pesos. Porque, a ver, lo que el presidente dice que ha sacado de la pobreza es un rango que va de 4.600 pesos hacia abajo. Ese es el rango de la pobreza monetaria. Entonces, todo el que esté por encima, aunque gane 4.700, 4.800, ya salió de la pobreza y cae en otra categoría que se ha creado que se llama vulnerable. Ese vulnerable, que va desde 4.600 hasta menos de 11.000 pesos aproximadamente, representa más de la tercera parte de la población, por ejemplo.
y se entiende que con ese nivel atendiendo a que aún así puede incluso estar 3 y 4 veces por debajo de la canasta básica, se entiende de que es una persona de que por lo menos tiene esas necesidades cubiertas con 5.000, 7.000 y 8.000 pesos. ¿Pero cubiertas por quién, pregunto? ¿Porque no será por el Estado Dominicano? Bueno, lo que pasa es que ahí en las estadísticas sobre medición de esa pobreza monetaria, se toma en cuenta no solamente los ingresos, sino también remesas, se toma en cuenta los servicios, a ver, en la metodología que se está utilizando, si el gobierno, si vas a una escuela pública o utilizas una estancia infantil, se te asigna un ingreso por llevar al niño a la escuela versus lo que sería gastar eso del bolsillo privado. Entonces te asigna un ingreso que no es que tú lo tengas, es lo que eso representaría, el ahorro potencial supuestamente que tendrías. Entonces, como estás computando todos esos ingresos, aparte del ingreso personal, pues entonces, claro está, te lo eleva por encima de ese nivel, ese piso de pobreza que se ha determinado. Entonces, ¿qué es lo fundamental? La clase media. Dentro de esa metodología, lo que se está llamando clase media, que es alrededor del 30% de la población, esa clase media son ingresos que van, ingresos totales, con todo lo que he dicho, entre 11.000 y 55.000 pesos, ese rango. 11.000 pesos. 11.000, si ganas 11.200, 11.500 en adelante, ya eres clase media. Ya. Y yo estoy muy triste. Y esto en particular lo que está reflejando es que se necesitan criterios mucho más rigurosos de qué es lo que es la clase media. Incluso a partir de esta encuesta ahora que se está haciendo de ingresos y gastos de los hogares, eso podría dar un parámetro para ello. Pero si comienzas a computar la tarjeta Solidaridad, si comienzas las remesas que están creciendo, si comienzas a computar cada uno de los gastos que el gobierno le asigna a dedo a la gente por el hecho de estar en el sistema público de enseñanza como un ahorro de los hogares, pues entonces evidentemente que te va a disparar y puedes decir cada 27 de febrero de que salieron tanto de la pobreza. No, y que eso es una manipulación vulgar, decir que el cumplimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar una educación de calidad es parte del ingreso de la gente. Los ingresos de la gente son lo que se producen, lo que se trabajan. Las remuneraciones del trabajo. Y entonces, ese es uno de los problemas graves que tenemos porque las remuneraciones en nuestro país no están sujetas a la productividad. Entonces, cuando tú tienes que tú estás pagando un salario a una persona por no hacer nada y otro que sí hace algo, ese deja de producir porque el otro no lo hace. Entonces hay un componente salarial que afecta terriblemente la productividad. Y eso tiene que ver entonces con la cantidad de clientes, del clientelismo existente en las nóminas del Estado, que te lleva a un grupo, a una población que está generando recursos, que está teniendo ingresos del Estado, sin devolverle a la población las necesidades, sin satisfacer las necesidades que demanda la sociedad. Claro. Entonces, tú tienes que ligar eso, porque el problema de este país es un problema de políticas públicas, es un problema de política económica. Y tratamos de la vulnerabilidad. Rafa habla de un 33%, nosotros lo estimamos que anda cerca del 40% de la gente que si aquí hay un pequeño ciclón, una tormenta, mira, no hay cosa más terrible que con el descalabro de los hospitales, de la intervención de los hospitales por 5 años, el costo que ha significado para la familia, principalmente para los más pobres, el acceso a la salud. Porque si van a hacerse, que van con un dolor de cabeza, una cosa, y lo mandan a hacerle una tomografía, no hay tomógrafo en el hospital y esa persona tiene que buscar 2.500 pesos ir a un centro privado. Entonces, ese costo de la salud influye terrible en el nivel de gasto de una familia. Claro. ¿No? Además, tú tienes la clase media media alta, ¿no? Digamos lo que se enrumban en los 50.000
¿Qué sería ese pesos 8, mensuales. 10% de la población dominicana? Eso también es Al igual que a nivel discutible. internacional. Si ser clase media, media alta, con Media. 50,000 pesos. Media, realmente digamos puede- media, claro. para ponerle un nivel. Con 50,000 pesos, y pongámoslo así. Esa persona tiene que pagar de renta mínimo 12, 15,000 pesos. Mínimo, Mínimo. así es. Pongámosle 15. De 50, ¿cuánto le quedan? 35. Tiene que, como sos vanidoso, tiene un seguro médico privado, tiene que pagar 2.700 pesos mensuales por cada persona de la familia para tener un seguro privado. Está Ya siendo van- sarcástico O para con lo de asegurar su vanidoso, ¿no? salud. Sí, Para lo de- asegurar su para salud, me asegurar gustaría su salud, ponerlo al que, revés. que tiene que brindar la calidad, tiene que brindar el Estado. Claro, por ¿no? supuesto. Pero el Estado invierte en el Sistema Nacional de Salud el 1% del PIB. Eso vamos a hablarlo después de la publicidad. Tenemos unos compromisos que cumplir. Cuando estemos de Pero regreso, termina, detallamos. agrégale el carro, No, el espérate. transporte, Ahora la va- gasolina, ahora cuando la estemos de regreso, comida, porque el tema vivienda es interesantísimo, o sea, sobre todo cuando hemos visto por ahí algunos estudios que dicen que el 50% carece de vivienda. Y vamos a hablar de quienes alquilan, cuánto le cuesta el alquiler, qué porcentaje del salario en promedio destina él y la dominicana para estos fines, aparte de todo lo que implica sobrevivir en esta nación, en esta patria, en este país, República Dominicana. Después de la publicidad regresamos. La primera encuesta de cultura económica y financiera de la República Dominicana, realizada en agosto del 2014 por el Banco Central a 2.313 hogares, arrojó que el 76% de las familias cuyos ingresos son inferiores a 8,000 pesos mensuales no lograban equilibrar sus entradas con sus gastos en un mes. Igual ocurre con los de ingresos medio-bajos, de 8,000 a 18,000 pesos, en los que el 68% no cerró el mes en equilibrio. Ante el déficit en la economía familiar, el 33% de los encuestados recurrió a las deudas para cerrar el mes, estando entre los mecanismos más utilizados el fiao, como decimos en el argot popular, y los préstamos a relacionados y usureros. En cuanto a la competitividad, en el último informe del 2017, República Dominicana obtuvo un 3,87 puntos en el índice de competitividad publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su puntuación respecto al informe del año anterior, en el que obtuvo 3,86 puntos. Ese valor sitúa a República Dominicana en el puesto número 104, es decir, que tiene un nivel de competitividad mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de los 140 países del ranking. Ha empeorado su situación, ya que en el 2016 estaba en el puesto 98. De regreso en Así las Cosas. A ver si nos vamos entendiendo, porque no solo tenemos números, tenemos realidades que nos golpean en la cara en este espacio de economía de bolsillo. Muy preocupados por esta realidad, sin embargo tenemos que sobrevivir y tenemos que tratar un poco estas informaciones no tan agradables para despertar, pero también denunciar y posteriormente pararse, reclamar y protestar. O sea, es una forma de que el ciudadano y ciudadana de República Dominicana exija sus derechos, esos derechos fundamentales. Fíjense, estamos hablando de que 30% aproximadamente de la población dominicana vive en pobreza y pobreza extrema, sumados, ¿no? Sí. Estamos hablando de que un 30% se considera clase media, que devenga un salario entre 11,000 y 50,000 pesos. En esa definición de pobreza monetaria. Monetaria, exacto, porque ahora nos vas a explicar todos esos términos. Y el 40% que está en el ámbito de la vulnerabilidad, como ustedes bien decían. Nos gustaría... Como decimos nosotros, no, como dice el presidente y el Banco Central, como bajo dice, esta categoría. Qué importante eso, Rafael. Gracias por la aclaración. Precisamente por eso queremos profundizar un poquito más en esos términos para que nosotros podamos entender, o sea, a quiénes se está consultando, porque es cierto, yo creo que Oxfam decía hace unos años que estábamos dentro de los 4 países más desiguales de la región, sí, y que aquí la distribución de riqueza es un tema para, muchos años más, claro, pero lograr entender de qué se trata todo esto, precisamente con el tema de la vivienda, por ejemplo, que es un derecho fundamental que, nuestra Constitución ahí lo expresa, debemos tener las garantías, ¿no?, de una vivienda, y aquí el 50% carece de una vivienda propia, y estamos hablando no solo de la tenencia de la tierra, y me gustaría entrar también en el tema de los alquileres. Yo creo que la mayoría de la población en nuestro país alquila, y cuéntame de eso, que tú eres especialista también en esa área.
Bueno, a ver, la vivienda es uno de los aspectos principales que se computa dentro del costo del día a día de la gente, sobre todo por el precio de los alquileres, y tiene mucho que ver también con el hecho de que el Estado no ha tenido una política habitacional de manera integral. Y nosotros estamos pasando una situación en la cual al menos un 71% de la población o tiene carencia en su vivienda que ya existe, carencias en servicios, el agua sobre todo, o no tiene vivienda, no tiene una vivienda digamos, con las condiciones de habitabilidad mínima, o vive en arrimamiento y hacinamiento, varias familias en una misma vivienda. Entonces, cuando tú tienes esa situación y tu respuesta como Estado es crear un fideicomiso para que sea el sector privado el encargado de buscarle solución a esa gran cantidad de personas que viven en la situación, pues evidentemente que ahí entra el mercado. Y cuando entra el mercado, quienes van a poder salir de esa situación, si es que lo están, son aquellos que tengan capacidad crediticia de tomar un préstamo a 30, 40 años. Que estén en el sector formal. Que estén en el sector formal, que ganen por lo menos unos 25,000, 28,000 pesos, que no es que ya ponerse entre el quintil 4 y en adelante. Es decir, que lo que se está reflejando allí es una política meramente dejada hacia el sector privado para que sean estos los que le busquen la solución al déficit habitacional. La cuestión fundamental acá es que no se va a lograr mitigar el déficit habitacional bajo esta política, porque quien puede acceder a esos préstamos es precisamente, en su mayoría, quienes no tienen este tipo de deficiencias, sobre todo las deficiencias cuantitativas. Y la política remanente que se utiliza es, digamos, lo que sale en la prensa, la barquita, boca de cachón, pero eso es una mínima parte del parque habitacional y es una solución cuando ya la gente tiene el agua al cuello. Claro. Y la evidencia más clara de que los fideicomisos no resolverían el problema de la vivienda en el país es que precisamente el gobierno está buscando mercado en los dominicanos residentes en el exterior. Para que hagan inversiones aquí en República Dominicana. Para que ellos entonces adquieran la vivienda en Ciudad Juan Bosch, la 1 y Ciudad Juan Bosch, la de Santiago, la que habría de empezar. Pero ¿qué sucede? Y se vende eso como un gran logro. Sí, pero ¿qué sucede? Que esos dominicanos ausentes que muy bien, todos nosotros tenemos familias en el exterior y quisiéramos que vinieran y que estuvieran acá con nosotros, pero la cuestión está en que ellos no forman parte de esa estadística que computa el déficit habitacional. Claro. El efecto sobre el déficit habitacional en ese caso es nulo. Y lo otro es que a mayo de este año, de las 35,000 viviendas que se habría de tener por los fideicomisos, a mayo de este año, 1.200 viviendas es lo que se registra que están en Ciudad Juan Bosch, 1.200. Y evidentemente eso no forma parte de la respuesta habitacional, y menos para los hogares, porque los hogares mientras tanto están en el alquiler, que es una gran proporción bueno, actualmente en la canasta básica es alrededor del 12% de los gastos. Yo creo que es más, y la nueva encuesta debería reflejar eso. Por favor. Sobre todo porque también hay componentes de servicios computados, digamos, al gas, al GLP para uso doméstico, que cuando se incrementa, pues eso representa una cuota mayor, y a otros aspectos vinculados a todos los gastos que tienen que ver con el hogar, para mantenimiento del hogar. Claro. Eso es un aspecto que en los próximos años va a generar, digamos, mucho de qué pensar en términos de políticas públicas, sobre todo. Claro, mira, aquí tengo unas informaciones que se publicaron hace unos 2 años de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Ellos hablaban de un total de 1.341.000 hogares, casi el 70% recibe ingresos mensuales por debajo de 30.000, que es lo que aquí se está debatiendo esta noche. Explicaba que aproximadamente el 24% de la demanda real tiene posibilidades de acceso a viviendas de hasta 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. El 7% hasta 4 millones, el 3% hasta 5.500.000 y el 5% de hasta 8 millones de pesos. Estamos viendo la gran oferta
que se presenta en República Dominicana de apartamentos, de casas y demás, sobre todo de casas, pero ¿es esta oferta para ese mercado que tú estás planteando? No lo es. No. Para la mayoría de dominicanos y dominicanas que necesitan. Y hay un problema. No una segunda vivienda, una primera vivienda siquiera. Sí, no hay un problema también que en el área de la construcción de la vivienda es que para tú obtener los permisos, para tú hacer tu casa, te lleva 8 meses. Es decir, tú compras un solar financiado y tienes que esperar 8 meses para que el ministerio, para que el ayuntamiento te den el permiso. Para tú echar los platos, un plato en cada nivel, tú tienes que ir al ayuntamiento y al ayuntamiento cobrarte una tasa de 8,000 pesos y te tiene que dar el permiso, tú tienes que pedirlo 2 semanas antes para tú echar el plato. Todo eso encarece el costo de la vivienda. Porque ahí es que me interesa sobre todo que la gente entienda, o sea, esto es menos dinero para el sector salud, para el sector educación, porque a lo mejor vemos cientos de millones de pesos y vemos deuda por aquí y por allá, pero es en el día a día que la gente debe saber que esto se traduce. Pero ahí es que venimos. Mira, por ejemplo, el sector salud, que no quiero que se quede en esta mesa, o sea, ustedes lo tocaron así grosso modo, pero me gustaría profundizar un poquito, Rijo, porque el decir, el dominicano carga con el 41% del total de gastos de salud que se genera a nivel nacional, en adición a un 10% de seguro médico, o sea, tú que hablabas de asegurar la salud. Esto representa aproximadamente 51% de los ingresos anuales de los y las dominicanos. Vamos a hablar de eso en términos puntuales, porque también se hizo un estudio, bueno, la Fundación Juan Bosch presentaba algunos datos interesantes sobre el 5.8 del PIB al año que se invierte en este sector. El gobierno aporta solo el 1.4 que tú hacías referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener de todos esos recursos mal empleados, mal utilizados e invertidos, más dinero para el sector salud. Pero ¿qué le cuesta a la gente, Rafael? A mi bolsillo, al tuyo, ¿qué nos está costando eso? Pues evidentemente cuesta una gran proporción de los recursos. Recuerden que aquí tenemos un sistema de seguridad social diferenciado según tu capacidad económica. Es decir, tienes un sistema subsidiado que es básicamente el SENASA, al cual solamente puedes ir a los hospitales públicos que de por sí no pueden dar un servicio de calidad para la población y que tienen un sinnúmero de deficiencias básicas donde falta, por ejemplo, lo que señalaba Rijo, hasta tomógrafos. Hospitales que se inauguran, justamente hace un mes el presidente inauguraba un hospital y justamente entonces comprometía a los funcionarios a que no se olviden de mandar el tomógrafo al hospital. Hay que prometérselo ahí dentro de la inauguración, porque de lo contrario no se hace. Pero hay que ver si en verdad llega. Pero fíjate, perdóname, en el hospital de Santiago, de Grullón, de niños, había un tomógrafo y faltaba un UPS, para que pudiera funcionar. Claro. ¿No? Entonces, tienes, digamos, esa parte de la población que tiene es el SENASA subsidiado. Dice 72% de los dominicanos tienen acceso al seguro, según Chupani, que era el director anterior de SENASA. Sí, no, claro, tiene el carnet lo tiene. El carnet lo tiene. El problema no es el que te cuesta a ti esa afiliación. Ya, lo otro tiene que ver con bueno, lo del subsidiado, la gente, no es que el sistema, no es que es gratis, la gente lo paga a través de los impuestos que está cargando a la gran parte de la población y también a través del impuesto inflacionario que cada año le surge sobre todo a ese primer y segundo quintil de la población. Pero por el otro lado tienes entonces el contributivo, y en el contributivo está todo aquel que devenga un salario bajo el sector formal, y en ese particular pues ahí tienes en el que tienes la situación en la que tienes que lidiar con todo el sistema de las aseguradoras y de los copagos, porque eso no elimina los copagos en los hospitales y te crea una situación en la cual solamente aquel que tenga mayor capacidad contributiva, el que tenga mayor poder económico, es el que pueda, digamos, acceder a los servicios de salud de mayor calidad, pagando diferencia, pagando complementarios. Así es. Y es bajo ese sistema que puedes sortear la oferta sanitaria en el país. Y mientras el Estado invierte menos de un 2% del PIB, invierte alrededor de un 1.8% del PIB, pues la mayor parte de los gastos en salud son privados.
Y eso, unido a todo el sistema de dispendio público de recursos, que nosotros los estimamos en un 2.5% del PIB, muchos de esos recursos pudiesen ir a fortalecer la oferta pública y también a crear un contrapeso también con las aseguradoras y ampliar la oferta de servicios cubiertos. Pero aquí entra un factor en materia de seguridad, de la seguridad social, y es que el gobierno no ha cumplido con la ley. Porque aquí estamos hablando mucho de prestación de servicio y no hablamos de prevención de la salud. Entonces, la salud como un derecho de la persona es a estar sana. Yo no quiero ir a un hospital. Yo quiero que me prevengan las enfermedades. Y ya se han hecho estudios que previniendo te gasta menos. ¿Qué invierte el gobierno en esas prevenciones? Por ejemplo, en lo que se llama servicio de salud colectiva, que es lo que yo como ciudadano no me puedo dar por mí mismo, ¿no? La prevención, por ejemplo, para ponerte un dato, prevención y control de las enfermedades crónicas. Eso a un pobre, ¿cómo se lo da? ¿Qué tiene presupuestado ese renglón? 6.500.000 pesos para todo el año. ¿Y cuánto se ha ejecutado en 4 meses? 490.000 pesos. ¿Qué enfermedad crónica se puede atender con 490.000 pesos en 4 meses? ¿Y ¿no? qué le cuesta eso a la gente? Sería bueno darle como una pincelada al público para que tengan un entendimiento, porque estaba yo te voy a dar otro dato anual entre consultas, promoción, medicamentos. Óyeme, el medicamento que más dinero se le va a la gente. Pero, óyeme, ese es un sector que nunca tiene pérdida. Pero óyeme, en promoción y control materno-infantil, que es fundamental para todo el problema que acarrea los embarazos en adolescentes, tiene 100 millones de pesos presupuestados y ha ejecutado 1.400.000 en 4 meses. Sin embargo, y aquí viene la calidad del gasto, ¿no? El gobierno se ha gastado, el Ministerio de Salud se ha gastado 2.400.000 pesos en combustible en cuatro meses. Entonces, el combustible es más importante que la promoción de educación en salud para disminuir las muertes maternos infantiles. Y el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos también. Cuando uno analiza lo que se gasta real y efectivamente en salud, el 80% se va en salario. En los 4 meses el 80% ha sido salario en el Sistema Nacional de Salud. Porque en provisión de medicamentos, eso es otro renglón aparte, porque eso se maneja a través de Promese-Cal. Pero el nivel de gasto es mínimo. Es el 0.01% del PIB, el suministro, lo que se dedica al suministro de medicamentos. Entonces, por eso tú vas a un hospital y no hay nada. Porque cuando tú vas a los insumos, porque es otra cosa, claro, a insumos, a reactivos químicos, a tubos plásticos para tomas de muestra, claro, nada. La infraestructura sí. Ahora que menciona lo de Promese-Cal, y a propósito de gasto público y posible uso irregular de recursos públicos, vamos a llamarle así de entrada, por lo que voy a mencionar ahora, hay una factura en el sistema de compras y contrataciones de Promese-Cal del 23 de diciembre del año pasado, en té frío, café y azúcar, del 23 de diciembre, por 592.000 pesos. Porque con eso se sana la gente, con por azúcar ejemplo, por poner un caso. Es decir, todo el sistema público, toda la oferta de servicios públicos tiene que rendir cuentas y tiene que rendir cuentas y mostrar los resultados. Y cuando hablamos de desvío de fondos públicos o baja calidad del gasto público, eso al final repercute en la gente. Y son de las cosas que hay que cambiar en el Estado dominicano. Y que la gente se preocupa porque vemos este tipo de paneles y discusiones, pero la gente no tiende a asociar el cómo eso me quita a mí calidad en mi vida, o sea, y en mi salud. Fíjense, ya para concluir, no quiero dejar de mencionar... Pero toma un ejemplo para que veamos cómo influye todo esto. Me estoy quedando sin tiempo, José. Cuando hay una baja inversión en la salud, ¿qué es lo que pasa? La chikungunya, el dengue... Arrasa. ¿No? Arrasa. El paludismo. Y me he quedado pensando en lo que aquí dijiste. Aquí ha vuelto... Mortalidad infantil. Aquí ha vuelto la sífilis. Por Dios. Paludismo. Aquí no hay productos para atender a una persona con paludismo.
el Aleven, ayer me lo comunicaban un grupo de médicos. Mira. Es decir, el sistema de salud colapsó y ha colapsado porque desde el gobierno no hay prioridad para la salud. Se gasta 6.000 millones de pesos para la CDE para Punta Catalina en 4 meses y en construcción de los hospitales se gasta 1.300 nada más. Y también darle un poco de crédito a los medios de comunicación que muy pocas veces dan cobertura y espacio para tratar esos temas tan importantes. Pero bien, saludos colegas. El caso de la escolaridad, que también es importante mencionar, costo promedio de un dominicano de clase social considerada baja para el pago de escolaridad de 33 a 39 mil pesos anuales. Eso tomando en cuenta todo lo que había dicho yo vine hace un momentito, de si está o no en la tanda extendida, de si el gobierno entonces reduce de allí ese gasto para considerar lo que ha salido de la pobreza y demás. De la clase media, 122 mil pesos aproximadamente, estoy hablando en términos anuales, y para el sector de clase alta de 323 a 517 mil pesos anuales, una investigación que hizo el Diario Libre. Si nos vamos a los útiles escolares, a todo ese material gastable, a los uniformes, a todo eso que hay que comprar, bueno, eso va desde 33.995 pesos, eso varía mucho, pero no se puede establecer una cifra fija porque imagínense, claro. O sea, usted se la busca como buen dominicano y dominicano que es. Pudiéramos decir entonces que aquí no se vive con menos de ¿cuánto? De 45, 60, 70, ustedes que son economistas ya hemos 250 mil pesos para tú vivir con una calidad para adecuada. Para tú vivir con salud, seguro médico, pesos. Alimentación, y no digo comida, digo alimentación, una vivienda digna con todos los servicios. Todo el mundo para que viva con calidad real de vida necesita 250 mil pesos. Ya usted sabe. Es más, vamos a ponerlo menos, vamos a ponerle $5,000. Ok, en dólares. Yo vine más o menos, ¿qué nos deja este programa y este análisis? A ver. Bueno, lo principal que yo podría destacar es que hace falta un esquema diferente de cómo pensar las políticas públicas, de que las políticas sociales deben de ser universales, de que deben de atacar las desigualdades y que esas desigualdades se manifiestan sobre todo en lo rural, en los quintiles de menores ingresos de la población, en el hecho de ser mujer, se manifiestan en grupos excluidos de la población y que es necesario repensar el esquema de política pública en el Estado, unido también a aspectos que tienen que ver con lo del día a día del bolsillo que se materializa en un sistema productivo que no garantiza ni encadenamiento, ni mayores y mejores empleos, ni que es capaz de reducir esa enorme brecha social que tenemos. No, para mí yo siempre lo sigo viendo como un asunto de política pública, sí, de ejercicio del poder. Las relaciones de poder en la República Dominicana favorecen la desigualdad, favorecen el crecimiento de la acumulación de riqueza en determinados grupos, atentando a la estabilidad y a la vida posible de los más. Si no hay un revertir de que haya mayor inversión en el campo, pero inversión real, no visita sorpresa, inversión, políticas reales de producción de alimentos, mejor tratamiento para la pequeña y mediana empresa en términos de desarrollo industrial, para que no haya tanta gente en la informalidad, porque la informalidad también te afecta todo el problema de los ingresos del Estado para poder satisfacer las demandas sociales. Pero es que con estos salarios. Entonces, bueno, es que hay que cambiar el modelo. Claro. Y cambiar el modelo significa crear una verdadera institucionalidad en la República Dominicana, donde haya respeto a la Constitución y a las normas. Mientras no exijamos el cumplimiento de que nadie esté por encima de la ley, de que no haya privilegio para los sectores, para las élites y los poderes fácticos de este país, hasta que no exijamos a través de la movilización social de la gente, del empoderamiento, de que haya mayor inversión en salud, en seguridad ciudadana, para que el no invertir en seguridad ciudadana me impide a mí desarrollar mis trabajos en la calle, claro, en la informalidad, es decir, me limita mi producción y por lo tanto limita mi capacidad de ingreso. Y si yo no tengo ingreso, yo no voy a poder consumir los nutrientes ni la calidad de vida. Cuando yo digo de hablar de 200,000 pesos una persona para que viva con calidad, es que viva en una casa como todo el mundo la aspira y todo el mundo la sueña. La merece, como la merece todo ser humano. Pero que tenga sobre todo
salud, educación de calidad. ¿Por qué la clase media ha tenido que estar pagando ese dinero tanto en la escuela? Porque la escuela no funciona. Porque a pesar del 4%, los niños de tercer año, el 88% se quemó en lectura. Y el 73% se quemó en matemática. Y en los peores lugares en mediciones internacionales. Y esos son los que han tenido 4 años en este sistema de 4% y de tanda extendida. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que nosotros, como clase media, media alta, nos acostumbramos a resolvernos de manera individual lo que tiene que ser resuelto por el Estado, garantizado por el Estado como derecho, y ya no es posible seguirlo cubriendo. Así es. Entonces, la única manera es exigirle al Estado que me devuelva a mí los impuestos que yo pago, brindándome los que él tiene que brindarme. Claro. No hay ilusiones de desarrollo. No decirme que crecemos, que somos el país que más crece, pero no bebo agua de la llave, no tengo seguridad, tengo que buscármela todos los días, tengo que administrar mi miseria, porque ese es el problema de los dominicanos, que cada día tienen que administrar su miseria. ¿Qué acorto, qué no compro, qué no hago? Las personas que les gusta beberse su cerveza ya han tenido que dejar de beber cerveza. Bueno, ahí difiero de ti, ya para concluir. Estaba yo precisamente viendo aquí el precio. Sí. La demanda, o bueno, la cerveza nacional 100 pesos generalmente, pero el dominicano no deja su cervecita. Sí, lo ha tenido que dejar. Y yo, el como que se bebió un jumbo, ahora tiene que beberse una pequeña. Se va donde el vecino y hacen un serrucho y se la toma. Esas son las cosas que hay que ver, ya con un poco de jocosidad, pero es la realidad. O sea, también el dominicano culturalmente es muy echavainero y quiere tener un vehículo que muchas veces no puede pagar o vivir en una residencia pero que no eso es puede parte costear. de la cultura eso es parte de la cultura que se ha creado, pero de lo que importa la imagen. Tenemos que revisar eso y sí, estoy totalmente de acuerdo con esos últimos minutos de intervención de Rijo. Nosotros tenemos que exigir y es parte precisamente del propósito de este espacio, llamar un poco a la movilización, a la concienciación ciudadana, de ser mejores ciudadanos, no habitantes de esta República Dominicana, porque esto de administrar la miseria en un país que es pobre y queremos vendernos como ricos y muy desarrollados y muy progresistas y demás, y no es cierto. La realidad está ahí, se ha presentado grosso modo, usted siga leyendo, siga hurgando, porque de eso se trata, hablar con las informaciones certeras, prudentes a la mano al momento de tener que discutir con un superior, con una comunidad, en su universidad, donde sea, pero hablar de estos temas y socializarlo. Yo agradezco a José Rijo, a Rafael Lloviné por estar con nosotros en Así las Cosas. He disfrutado y aprendido, yo sé que el público también, y digo por lo llano, lo fácil de su comunicación. Muchas veces los economistas, propios de su especialidad, tienen términos que la gente no entiende. Ustedes a son veces fáciles es intencional. y no intencional. Sí, para que nos entiendan. Muchas gracias. Nosotros después de la publicidad concluimos. Quédese. Así llegamos al final de nuestro programa, invitándoles a evaluar la situación económica de sus hogares, instándoles a moderar sus gastos. Hagamos un ejercicio de disciplina en nuestras compras e inversiones a fin de evitar deudas que nos arropen, que paradójicamente disminuyan nuestra calidad de vida. Al Estado le hacemos el llamado una vez más, ese llamado claro para resolver la desprotección ciudadana. Es urgente hacerlo. La salud, alimentación, educación, transporte, son algunos de los derechos que el Estado debe garantizar sin que medie ninguna excusa. El ocio, los viajes, las actividades sociales pueden esperar, pero los brotes pandémicos, las muertes maternas, la calidad de la educación pública, el desplazamiento seguro de nuestros trabajadores, no. Vamos a trabajar por una economía fuerte, por un Estado social y de derecho, por obtener riquezas y distribuirlas de manera justa, por crecer en conjunto y desarrollarnos en igualdad de condiciones. Será entonces hasta la próxima entrega de Así las Cosas. Recuerde que este y todos nuestros programas están en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. Hasta la próxima semana. Feliz resto de la noche. Bye bye.